¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Guillermina Bustos, y también a Nicolás Bertona. Les damos la bienvenida a esta plática de Antidogma, donde pues ahora trataremos de explorar un poco qué está haciendo este grupo de trabajadores y trabajadoras de arte y cultura, y pues platicaremos con ustedes también de este próximo lanzamiento el día de mañana, que es sábado 26 de septiembre. Se estará lanzando el Manual de Acción para los Derechos Laborales de Arte Contemporáneo en Latinoamérica. Bueno, pues entonces el día de hoy tenemos a Guillermina Bustos. Ella es originaria de Córdoba, de Argentina, y actualmente vive y trabaja en Sao Paulo, Brasil. Ella es una artista e investigadora de arte. Vale la pena mencionar que tiene una maestría en artes por la Universidad de Chile y que es licenciada en pintura por la Universidad de Córdoba. Ha también realizado pues un gran número de exposiciones, tanto en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, como aquí en México también. Es importante mencionar que el trabajo de Guillermina como artista lo utiliza como una forma de investigación de los órdenes de la cultura a través de apropiaciones e intervenciones de espacios y objetos cotidianos. En sus últimos trabajos también intenta abrir un debate sobre las formas estereotipadas de las relaciones emocionales y afectivas, como el trabajo colectivo, la agencia romántica analítica. Y por su parte, pues tenemos a Nicolás Bertona, que él es originario también de Córdoba, de Argentina, y él se encuentra actualmente viviendo y trabajando en Buenos Aires, Argentina. Él de formación es arquitecto, es artista visual y es un gestor autónomo de arte contemporáneo. Sus temas de trabajo son prioritariamente las relaciones entre el espacio público comunitario y sus memorias desde las herramientas del arte contemporáneo y la arquitectura. Hace también investigación del GIF como un dispositivo contemporáneo territorial, político, de archivo y de producción. Y hace también producción editorial, diagramación de gestiones autónomas sobre arte contemporáneo. Él también ha expuesto en Argentina, en Brasil, en Chile, en Ecuador y en el Reino Unido, entre otros lugares. Entonces, pues les damos la bienvenida. Les agradecemos mucho su tiempo por participar con nosotras. Entonces, como una primera pregunta, nos gustaría, Guillermina y Nicolás, que nos platicaran cómo surge este concepto, porque parece que esto se está tejiendo desde el 2012, y cómo surge esta idea y cómo ha ido gestándose en este periodo de pandemia y de confinamiento, ¿no? Este trabajo para generar este manual. Súper. Bueno, de nuevo gracias Reina, gracias Adriana y la revista Antidogma y a la universidad por abrir este espacio, además con algo tan importante que es que la universidad trascienda sus límites académicos en función de entrar a establecer relaciones con iniciativas o grupos que están, nosotros decimos, trabajando contingentemente un poco más desde iniciativas de acción y de ejecución y puesta a prueba muchas veces de herramientas, propuestas e ideas, en este caso en relación a los derechos laborales y el trabajo en arte en América Latina. Así haciéndoles un súper resumen, Trabajadores de Arte, como mencionabas, comienza el año 2012, es una iniciativa coordinada en principio por Jorge Sepúlveda e Ilse Petroni. Jorge Sepúlveda nació en Chile y Ilse Petroni en Argentina. Y en ese momento fue la idea, en esa época, de pensar una primera herramienta que fuera de utilidad para pensar condiciones más justas de trabajo, derechos, la posibilidad de negociar derechos laborales y establecer buenas prácticas laborales dentro del arte, que era algo que por lo menos hasta ese momento no se había discutido, sobre todo en artes visuales. Sabemos que teatro, música, cine tienen mucha más experiencia gremial, de organización y de pensamiento sobre estas cuestiones, pero en artes visuales no había sido una inquietud. Y a partir de eso se elaboran los primeros acuerdos de trabajadores de arte, que, siendo muy simple, son documentos que tienen algunas propuestas de cómo podrían ser buenas prácticas laborales,
mencionar a las personas que trabajan contigo en los créditos, si vas a participar de un salón, revisar si están mencionados los jurados. Todos los trabajos que hagas deben incluir viáticos, o sea, comida y alojamiento como básico, además de honorarios, y a la par un tarifario con montos mínimos referenciales, o sea, la base por la cual tiene sentido trabajar, que relaciona ítems que no solamente tenían que ver con el trabajo de los artistas, sino con el trabajo de todos los roles dentro del sistema. O sea, en ese sentido está considerado el trabajo de los montajistas, los curadores, los críticos, los investigadores de arte, y también algunas actividades que los artistas hacen. Ese tarifario que se hizo, cuando comienza en 2012, y además fue producido conjuntamente con grupos en ese momento tanto de Chile como de Argentina, que acordaron esos montos, esa base por la cual vale la pena trabajar, y a partir de esa experiencia se realizaron acuerdos para Perú, México, Colombia, Venezuela y Ecuador. Y empezaron a quedar en redacción acuerdos para Brasil y Uruguay, que al final no se llevaron a cabo, y ahora estamos retomando las conversaciones con personas de Brasil. Lo interesante de esa iniciativa, que funcionó de manera muy activa y con actualizaciones de los acuerdos hasta 2015, es que a propósito de esta contingencia, fue muy evidente algo que nosotros decimos que ya había sido una constatación, de que el sistema de arte es precario, de que estamos en una situación de emergencia, y que si no nos organizamos y no hacemos fuerza de manera colectiva, primero como ciudadanos y después como trabajadores de arte, no vamos a poder tener condiciones laborales justas y dignas. Entonces empezaron a aparecer muchos grupos en este año, y para nosotros fue una buena oportunidad para decir, ya, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros que podemos aportar a la discusión? Actualicemos los acuerdos que habían quedado sin actualizar en 2015, se actualizaron 6 acuerdos, y con las tarifas en relación a la inflación que había ocurrido entre 2015 y ahora 2020, y empecemos a pensar qué otras herramientas complementarias podemos desarrollar y pensar conjuntamente en relación a los acuerdos. No sé si quieres mencionar algo tú, Nico, sobre eso. Sí, a ver, lo dejó muy claro Guille con respecto a lo que fueron los antecedentes. La particularidad que se da en este momento, me parece, es que a nosotros como iniciativa se nos hizo urgente volver al ruedo por estas situaciones históricas, digamos. Lo que la pandemia en realidad genera es de vuelta un desnudamiento de la precarización que tiene, digamos. O sea, desnuda la situación precaria que tienen los artistas antes de la pandemia. Obviamente se hace mucho más urgente ahora, pero es una situación que es estructural dentro del campo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que con la experiencia, digamos, y con el bagaje que tenía la iniciativa, más también todos los grupos de redactores y de colaboradores al principio, más la red de trabajo con la cual la iniciativa está vinculada, entendimos que podíamos generar un paso más allá, digamos. O sea, mientras más urgencia y mientras más situaciones se presentan, digamos, dentro de una cuestión estructural, podemos generar dentro de esta cuestión de organizarnos, de juntarnos y de discutir dónde estamos parados, qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos, por qué lo estamos haciendo, herramientas que habiliten también el debate, que habiliten también la permeabilidad a seguir mejorándolas en ese sentido. Pues bueno, yo quería regresar a lo que nos vienen comentando y de antemano felicitarles y agradecerles por esta iniciativa. O sea, realmente el trabajo que hay ahí es de una importancia vital y creo que los que estamos en este
en este sector lo sabemos, ¿no? Ciertamente, y lo venimos quizá cargando de hace mucho tiempo, y sin duda, como bien mencionan tanto, bueno, los dos, es crucial esta parte de la colectividad, de unirnos y de tomar acciones, ¿no? Nos habíamos quedado un tanto rezagados y sobre todo también ahí coincido, como decías, Guillermina, desde las artes visuales, ¿no? Había como un letargo pues, muy importante y que considero crucial retomar. Yo nada más y leyendo lo que nos han enviado de material me parece interesantísimo porque además tienen esta pues calidad de lo más bondadosa, que es a ver, aquí está lo que hemos venido haciendo, léanlo, distribúyanlo, y es justamente, ¿no? Un manual de acción en donde paso por paso van detallando cómo se pueden reproducir estos esquemas de unión y de organización en todos los niveles y pues hasta donde pueda llegar, ¿no? Y con esto mi pregunta sería, la articulación de estas redes y pues sí, de esta intencionalidad que hay detrás de todo esto, ¿hasta dónde creen que pueda llegar? Porque yo creo que también lo dejaban en un momento dado, que es crucial la inserción en la política. No nos podemos quedar desde el campo de ciudadanía exigiendo, sino a ver cómo realmente lo hacemos entrar y para que no solo la colectividad de esta parte lo estemos pues socializando, que es crucial, es ese primer paso. Primero hay que conocerlo, hay que pues saber qué es lo que queremos y cómo pedirlo, pero una vez que ya tenemos eso claro, es pasar a formular iniciativas formales ante los distintos gobiernos o las distintas instancias para que de facto esto ya pues quede como más firme, ¿no? Porque de lo contrario seguimos hablando de iniciativas que quedan, pues sí, son fantásticas, pero que quedan un poco desprovistas de cualquier eje de acción concreto. ¿Yo? No, a ver, sí, totalmente de acuerdo. La iniciativa en realidad no es generosa más que por su propia naturaleza, digamos. Nosotros siempre fuimos un grupo abierto de colaboradores, entendiendo que la situación del debate se enriquece mientras más voces y más propuestas haya, digamos. También tenemos en claro que obviamente esto es una acción política, en el sentido de que no consideramos, o sea, ya el arte contemporáneo viene con los ejemplos de los petitorios a las políticas públicas y con los ejemplos o sea, de tratar de hacer responsable a las políticas públicas en el sentido de nuestras propias necesidades. A ver, si nosotros somos considerados, primero, artistas, creo que eso es una cuestión fundamental en la cual todavía nos tenemos que poner de acuerdo qué tipo de artistas, o sea, qué tipo de trabajadores somos, cómo nos relacionamos entre nosotros, y después cómo nos relacionamos hacia otro campo de conocimiento, ¿no? En esa parte, la primera propuesta de la iniciativa en el 2012 ya establecía, desde la misma redacción, los diferentes roles, digamos, del sistema de arte. No son solamente los artistas lo que hacen al sistema, sino que es la relación entre los distintos roles, entre artistas, curadores, entre críticos, entre investigadores, entre montajistas, entre instituciones. O sea, hay una situación que primero creo que el campo de conocimiento del arte se debe un mirar para adentro en el sentido de saber reconocernos, de no segregarnos internamente, ¿no? Después, con respecto a esta situación de acción política, bueno, una situación donde se empieza a debatir herramientas y donde se empiezan a generar como políticas de base, nos puede preparar mejor para después negociar con las políticas públicas. Nosotros somos conscientes que el cambio viene de abajo para arriba, no va a llegar de arriba para abajo, nunca sucede, digamos, en ese sentido. Entonces,
la instrumentación o la posibilidad de diagnóstico o todas las situaciones propuestas, no solamente por nosotros, sino por varias asociaciones, o sea, tiene este ímpetu de tratar de entender cómo nos podemos articular en ese sentido, cómo podemos empezar a revisibilizarnos, a reconectarnos y a entender que acá hay una situación donde el sistema se mueve como sistema. Somos tan fuertes como el eslabón más débil. O sea, si nosotros no queremos ser punitivos en el sentido de decir, tenés que sí usar las herramientas que nosotros te damos, sino que las ponemos a disposición para que después se tome una decisión sobre eso. Esa decisión es, primero, personal, y también es una decisión política del sujeto que hace al conjunto. Entonces, me parece que ahora, con el tema de la pandemia, eso se está replanteando. Hay una revisibilización de que el artista no es, o cualquier actor o rol del arte, no es un individuo aislado del resto, sino que es la suma de es la suma de las relaciones con las cuales tiene, tanto laboralmente, o afectivamente, o en el sentido de afinidad para trabajar, en ese sentido. Más allá de eso, nada, me parece que ha habido una aceleración de esta precarización. Eso es totalmente notable, y esa aceleración hizo que, bueno, que también se tome un poco más de conciencia de esto. Ahora, la cuestión actual de las herramientas en general y de lo que nosotros proponemos como el manual, a términos personales, puedo hablar como parte de la institución, pero a términos personales, de la iniciativa, pero a términos personales, yo entiendo que lo más importante de esto es empezar a sentar bases y puntos de partida. Esto recién comienza, y las herramientas, en ese sentido, tanto las que proponemos desde la iniciativa, como también las relevamos desde la iniciativa, desde otras asociaciones o iniciativas, tienen, para mí, algo que puede parecer contrario, que es, no son infalibles. Y eso las hace muy interesantes. O sea, tienen que ser actualizadas, tienen que ser discutidas todo el tiempo, tienen que estar en revisión, y también tienen que, digamos, ser aprendidas, modificadas, digamos, también para la situación particular de cada una, porque no es lo mismo la situación particular de todas las personas que están en el campo. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión doble entre lo que es la situación en conjunto y el actuar particular del sujeto, con respecto al conjunto o a la comunidad en la cual está involucrado. Bueno, yo quería complementar un poco lo que mencionó Nicolás, algo que hablamos de hecho ayer con otra organización que se llama Museo Privado en Oaxaca. Tuvimos una conversación desde nuestra iniciativa con ellos, y es como la idea del acuerdo, la idea también de los acuerdos de trabajadores de arte y del manual de acción, es establecer un estado de derecho. O sea, que progresivamente saber que hay que cobrar, saber que hay que considerar la trayectoria, que no estamos solos, que hay que organizarse, actuar en colectivo, se vaya naturalizando, que no sea algo que apareció de golpe y con lo que no nos habíamos encontrado. O sea, ¿cómo hacer para superar la sorpresa de este primer material con el que nos encontramos y que eso ya sea parte del cotidiano? Eso es parte de nuestra primera pretensión, y sobre eso traigo a colación otro tipo de organización política civil que después llegó a cuestiones legales de política pública. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con los derechos de la comunidad LGTBQI+? Primero se vive
primero se hace público esa vivencia, se establece este Estado de Derecho de que esas vidas son posibles, esas elecciones de vida son posibles, y a partir de que eso se masifica, se hace colectivo y se organiza, es posible establecer esa negociación con la política pública. Pero para eso yo creo que estamos un poco lejos todavía, estamos, como decía Nico, recién comenzando, pero la necesidad de habilitar una negociación a largo plazo es importante, no tenemos que perderla de vista. Por eso siempre hay una teórica brasileña, Sueli Rolling, dice hay que intentar establecer vínculos entre la macropolítica y la micropolítica. Nosotros somos una organización micropolítica. Ahora, ¿cómo llevamos esto a una instancia mayor, más extensiva? Y una cosa que también se mencionó ayer, hay que comenzar por los pares. Nosotros, dentro de nuestra organización, somos 6 personas, si no me equivoco, entre las cuales tenemos ciertos procedimientos, ciertas maneras de distribuirnos las tareas. Intentamos ser lo más explícitos posible. Sabemos que es una iniciativa que es como pro bono, o sea, nosotros no tenemos remuneración por este trabajo, pero sabemos el efecto económico que estamos deseando y que queremos provocar, que a la larga va a ser redituable en forma de trabajo, de otros trabajos, no específicamente de esto que estamos haciendo, pero las buenas prácticas que nosotros enunciamos, que son necesarias, y las consideraciones, nosotros las aplicamos ya, como decimos, desde casa, desde la primera instancia de organización que nosotros tenemos con nuestros propios pares, y eso es un primer momento que tenemos que hacer habitual. Cuando tengamos esa instancia resuelta y después prever cuestiones de organización mayor, es que vamos a llegar a esas instancias que mencionas de negociaciones ya con el Estado. Y a mí me gustaría preguntarles, porque digo, la iniciativa igualmente me parece grandiosa, me parece muy oportuna, me parece muy pertinente hacerla. Considero que el haber abarcado toda esta cuestión latinoamericana era súper necesario también, pero ahí también viene pues como una pregunta, ¿no? Por un lado es, ¿cómo se armonizan justamente las diferencias en política cultural de los distintos países? Porque de alguna manera esto me parece que sí tiene que ser algo a considerar. Por ejemplo, me refiero en materia de tabulaciones, ¿no? De sueldos o de tabulaciones de costos. ¿Cuánto cuesta poner una obra en escena en México y es el mismo equivalente en Brasil o es el mismo en Chile o en Argentina, por mencionar solo algunos ejemplos? De ser esto así, ¿es posible homologar? Digo, porque yo entiendo que habrá diferencias desde, como lo mencionabas, Nicolás, los distintos gobiernos, ¿no? Y la forma de impartir los recursos para el arte y la cultura, ¿no? En México ha habido un gran revuelo últimamente y sin embargo hay muchísimas iniciativas que están pues persiguiendo ir en ese sentido de atender a todos estos grupos. Me parece que hoy más que nunca hay justamente una proliferación de colectividades que están tratando de hacer justamente un llamado a todas estas desigualdades, ¿no? Inclusive a la pues discriminación de grupos como el que mencionabas, la comunidad LGBTQ+, etcétera, y justamente pues ver de qué manera pues un grupo tan grande, porque pues ustedes son 6 organizadores, pero de pronto han estrechado o han expandido los tentáculos, ¿no? Para llegar a diferentes grupos en los distintos países. Yo lo menciono porque pues a mí me llegó de pronto la invitación para formar parte del grupo, me encantó y lo empecé a seguir, y esta posibilidad además de que teníamos de intervenir y de hacer, ¿no? Acotaciones y correcciones o propuestas, en fin, me pareció súper interesante, ¿no? La manera de tener varias reuniones virtuales y en estas reuniones poder estar dialogando y tratando de poner de acuerdo todo esto, pero sí me gustaría que nos dieran un poquito esta idea de cómo esta maquinaria se fue construyendo para justamente toda esta diversidad tan grande, poderla ir agrupando en este manual, ¿no? Y en este esfuerzo.
Claro. Bueno, esa experiencia de red en realidad tiene que ver con otras iniciativas en las que de hecho nosotros también participamos, que es, probablemente conocen, Curatoría Forense, que tuvo un periodo de nomadismo muy extenso a lo largo de América Latina, a través de la realización de cursos, seminarios y residencias sobre arte contemporáneo latinoamericano. En relación a Curatoría Forense está la comunidad BADB, que es una plataforma que funciona un poco, nosotros decimos como una Wikipedia, donde cada persona puede ingresar, subir información y modificar. Es muy parecido a este sistema de colaboración, pero en relación a datos de arte contemporáneo latinoamericano. Después está la experiencia Uber Bauhaus, que es el espacio donde estamos aquí en Sao Paulo, en Brasil. Y bueno, y parte de esas iniciativas, en caso de Nicolás, puede contar un poco sobre el proyecto Rotatoria. Son iniciativas que tienen este carácter latinoamericano, son otras iniciativas donde nosotros trabajamos, que nosotros decimos le prestamos la estructura, le prestamos los contactos, le prestamos la red a esta iniciativa que tiene exclusivamente que ver con derechos laborales de los artistas. Entonces muchas de las personas con las que hemos entrado en contacto para esto que tú dices de lograr esta diversidad y esta articulación, no solamente de diferentes actores, sino de diferentes regiones, no solamente además personas que viven en capital, sino personas que viven en escenas locales. Estamos en contacto en caso de México con personas de San Miguel de Allende, de Oaxaca, de Puerto Vallarta, de Guanajuato, entre otras ciudades. Y a lo largo de son varios años, ya son 15 años de trabajo de nuestras diferentes iniciativas, siempre con este perfil de colaboración, participación y Latinoamérica, que nos hizo posible entrar cuando volvimos a reactivar trabajadores de arte con la red Conectadas de Latinoamérica, con las gestoras en red de Chile, con el Frente Amplio de Trabajadores de Arte y la Cultura, que se formó en México, actualmente se organizó de otra manera, se llama Frenta, artistas autoconvocados de Argentina, nosotros proponemos de Argentina, Art Handlers de aquí de Brasil, el Encuentro de Trabajadores de Arte Contemporáneo San Martín y Lluvia Oficina en Argentina. Entonces, por ejemplo, las iniciativas con las que estamos colaborando directamente para la elaboración de este manual, pero tiene que ver con una larga historia de colaboración y red muy extensa que un poco trasciende esta iniciativa en específico, y para nosotros es súper importante esto de no privilegiamos muchísimo el saber local y el saber localizado. Entonces nadie entiende mejor lo que está pasando con la cuarta transformación en este momento en México como alguien que lo está viviendo. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es, en vez de narrarlos a ustedes, habilitar un espacio para que ustedes puedan narrarse. Y en ese sentido, la gran mayoría de nuestras iniciativas han tenido ese perfil de apertura de espacios de enunciación a personas de cada región, que son las que tienen el conocimiento más fresco, más próximo de lo que está ocurriendo a nivel local en sus regiones. Así que un poco así hemos trabajado, y en este momento tenemos varios colaboradores en el manual de acción que son mexicanos, y otros también en los grupos de WhatsApp y Telegram, que están en contacto con nosotros desde el 2012 para pensar los acuerdos y las cosas específicas de allá. Entonces, como que esa fue la posibilidad que nosotros tuvimos de realizar estas homologaciones, es como sumar más gente a la fiesta. Sí, además, esta cuestión, voy a traer una frase que viene de este bagaje de curatoría forense, que es... ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos, ¿no? Me parece que es una frase que condensa, digamos, un poco la filosofía y la acción política que más o menos tratamos de llevar o pretendemos habilitar. Y en ese sentido, yo creo que con el manual, esto adelantándome un poco a lo de mañana, y Reina sí ha estado también como redactora, como coautora del mismo,
sabrás que hay una situación de esto de lo que hablaba Guille, ¿no? O sea, nosotros habilitamos herramientas que han sido discutidas y narradas desde diferentes puntos y desde diferentes situaciones, pero también las herramientas son de libre, o sea, son de libre acceso, en el sentido que se pueden reformular. Entonces, yo creo que la homologación también viene con la situación de cuando el manual esté en circulación, las respuestas y las posibilidades que el manual traiga. El manual no es no es infalible, a eso es lo que me refería, pero sí es articulable. Entonces, se puede generar de alguna herramienta, de algún diagnóstico del manual, se puede como se puede como rearticular a la situación local. O sea, yo puedo agarrar, por ejemplo, uno de los tarifarios y decir, bueno, sí, está bien. Por ejemplo, los tarifarios se manejan con los montos mínimos referenciales. O sea, esto significa el menor precio que yo pudiera cobrar, en el sentido de si no tuviera trayectoria, si no tuviera esto, si recién estuviera empezando, ¿no? Ahora, a ese precio yo después le puedo subir a través de categorizaciones como la trayectoria o como la institución con la cual estoy negociando, y lo puedo rearticular. Inclusive es muy probable que dentro de, y esto nos sigue pasando cada vez que nosotros ponemos a debate y actualización los diferentes acuerdos, que empiezan a surgir situaciones que no se habían contemplado en el acuerdo anterior. Y esto es porque también está cambiando un poco las prácticas, digamos, artísticas, o las relaciones, digamos, dentro de los roles del sistema de arte. Para mí esa permeabilidad que es innata, digamos, que es o intrínseca de toda esta red de trabajo, está también condensada en ese manual, y yo creo que la parte de la homologación también tiene que ver con que el manual, más allá de que esté impreso, va a seguir permitiendo que se vuelva a renarrar, que se vuelva a rearticular, ¿no? O sea, poder llegar a sacar un diagrama de diagnóstico que puede estar en el manual, o ver, por ejemplo, los conceptos con los cuales hemos acordado trabajar para identificarnos, para diagnosticarnos, para saber cómo estamos parados y para saber, para entender cuáles son las complejidades del sistema. Obviamente, de acá, es como yo decía antes, de acá para adelante, es rebatirlos, o sea, yo creo que el manual tiene esa intención. No es no es un libro inamovible, no, es una herramienta rearticulable. Yo lo pienso en mi cuestión de arquitecto como un rastic o como un Lego, no sé, como algo que se puede volver a rearmar. O sea, nosotros proponemos las piezas, nosotros proponemos la mecánica, pero también esa mecánica puede ser revisada. Así que, en ese sentido, me parece que la homologación, o sea, no hay que tenerle miedo a este tipo de manual. Tratamos de generarlo de la forma más abierta posible. Hubo más de 110 redactores con respecto que nos ayudaron y que fueron partícipes y coautores. Reina, lo sabrás muy bien. Y en ese sentido, también seguimos, o sea, no es que se cerraron las puertas para una próxima revisión o para las próximas iniciativas con respecto a lo que el manual pueda llegar a generar. Los grupos de WhatsApp siempre van a estar abiertos y las invitaciones siempre van a estar abiertas en ese sentido. Y justo, bueno, por todo esto que comentas, Nicolás, quería yo regresarlo al momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Claramente esta pandemia nos atraviesa a todos, a todas y de diversas formas. Y yo quería apuntar como tanto a las luces y a las sombras, ¿no? De esta situación, porque si no me equivoco, iniciativas, voy a referirme a las mexicanas porque son las que me tocan de cerca, pero la de el Frente Amplio, que ahora es Frenta,
es que son prácticamente producto de hace eso, de unos meses, de alguna forma están muy vinculadas con este fenómeno pandemia, y que, como bien decíamos al inicio, es algo que nos viene a evidenciar y a poner en una suerte de espejo de aumento una realidad que ya sabíamos que estaba allí, pero que se agudiza, ¿no? Por todo, además, cómo nos pega. El cierre llega primero a teatros, llega primero a cines, llega primero a museos, y aquí en México, no sé cuál sea el caso en sus países, es también el sector que va a ser el último en abrir. Es decir, todavía se agudiza esa crisis, dadas las características del gremio, ¿no? Juntarse, que es parte de estos ritos que podría ser el estar en una obra de teatro, el ir a un cine que involucraba el hacerse presente, pero en comunidad. Pero por otro lado está todas estas bondades que son, pues, el Zoom, que ahora se ha exponenciado como una herramienta de contacto que ha permitido justamente que existan estos puentes maravillosos, y quizá también el tiempo del que ahora, que no es que gocemos más, pero que al estar de pronto más recluidos en casa, nos permite también echar a andar más la cabeza y voltear a ver hacia afuera para ver qué está pasando, para conectar con aquello que consideramos importante, ¿no? Entonces, creo que sí, que de alguna forma este momento está siendo súper bien aprovechado por ustedes, y que sin duda esta iniciativa, este manual, hay que seguirlo empujando, pero no sé, también eso, llevarlo de la micro, como decías, Guillermina, a la macro, ¿no? Y que ir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y en todos los sentidos, y me parece excepcional realmente eso. Pero no sé si tengan comentarios respecto de la pandemia, así, llevarlo al plano que quieran, más personal, etcétera. Sobre todo, perdón, y con esto concluyo, porque también regreso a sus semblanzas, ¿no? Y es curioso porque todas las personas que estamos en este sector también pareciera que la hacemos un poco de todo. Somos gestores, no sé qué, y como bien apuntaban, esto sale de un trabajo formal y se vuelve también una iniciativa de orden activista, ¿no? En donde lo que se está haciendo es volcarse a proponer algo que a la larga sabemos va a tener muy probablemente beneficios, pero que de momento pues no los vemos. Solamente está puesto ahí el empeño, el trabajo y el esfuerzo, que es muchas veces lo que nos pasa desde aquí, ¿no? Lo hacemos por amor al arte, como se dice tradicionalmente, ¿no? Entonces, no sé, era como una lluvia de ideas ahí que me gustaría reaccionar. Sí, yo creo, o sea, particularmente, voy a hablar un poco personalmente y después en relación a la iniciativa, de la manera en que nosotros pensamos, incluso cada uno de nosotros participando de iniciativas diferentes, este tipo de iniciativas que son sin costo, de alguna manera, o sea, no es sin costo, perdón, es donde nosotros no cobramos los costos. Es gratis, no es por amor al arte, es nosotros no cobramos los costos. Eso nos parece súper importante, así como una primera distinción para entender que nuestro trabajo sí tiene valor. Y sí podría ser traducido la cantidad de horas que hemos dedicado, el tiempo, la investigación, el diseño y tal, en dinero, en remuneración. Nosotros pensamos que el efecto económico de esta iniciativa, como es a muy largo plazo, también nosotros pensamos de alguna forma que es como funciona un poco como una inversión, de alguna manera. O sea, de este tiempo que nosotros estamos colocando en este momento, de este trabajo, en función de algo que podría ser redituable a largo plazo, porque nosotros imaginamos que este manual y estas iniciativas van a modificar las condiciones del mercado de arte. Si efectivamente estas iniciativas sirven y afectan el presupuesto que va a ir para arte y cultura, las formas de negociación, el establecimiento de buenas prácticas, no solamente vamos a ganar nosotros, vamos a ganar todos. Eso para nosotros es súper importante. Es como, y por otro lado, entender que es una iniciativa de carácter político. Y sobre esto mencionar
a una artista española sobre la que conversábamos sobre otras cosas, pero hablábamos de qué se trata específicamente la política. Se llamaba Sara Paniagua y ella decía, sí, la política es la negociación justa de la insatisfacción. O sea, sabemos que no todos vamos a obtener lo que queremos plenamente haciendo esto, pero lo que vamos a obtener va a ser muchísimo más de lo que tenemos ahora. Y eso ya es un montón. Y además, y esto ya es una postura fuertemente ideológica de todo el grupo nuestro de organización, de que no vamos a hacerlo para una rentabilidad particular, porque entendemos que mientras más colectivo y más expansivo, primero, más posibilidades de que ocurra esto que imaginamos, este efecto, y además las condiciones van a mejorar para todos. Sí, creo que eso. Si quieres agregar algo, Nico. Sí, a ver, yo no voy a tratar de ser un agorero de qué es lo que va a pasar después de la pandemia. La coyuntura es la coyuntura y, bueno, es qué hacemos con el tiempo y cómo lo aprovechamos. Desde la iniciativa, creo que más que ver la oportunidad, nos sentimos totalmente interpelados en ese sentido. O sea, dijimos, esto está pasando, entonces tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Eso creo que también tiene que ver con la postura política de la iniciativa. Pero nada, a ver, imagínense en la cantidad de horas, yo estoy totalmente ahí de acuerdo que esto es trabajo del cual nosotros no exponemos los costos o no cobramos los costos, digamos, pero sí es trabajo que hemos hecho. Es un trabajo que también, esto yo siempre lo digo, inclusive hasta con mi propia gestión, ¿no? Yo genero una gestión que me hubiera gustado encontrarme cuando yo recién empezaba, ¿no? Y entender el manual, es un manual que a mí me hubiera encantado tener hace 10 años. O sea, porque yo vengo tomando decisiones particularmente a través de la experiencia. Y este manual lo que tiene es una condensación de una experiencia colectiva muy fuerte y puesta en foco en Latinoamérica, y no solamente de artistas, sino de todos los roles. También entender eso, o sea, nosotros actuamos como todo sistema económico o de conocimiento a través de las relaciones de los diferentes actores y factores, ¿no? Bromeábamos la otra vez en estas incansables reuniones que tenemos de coordinación, de que, bueno, se terminaba uno de los diagramas y ya decíamos, uy, yo lo quiero como póster acá en mi pieza, porque realmente, a ver, hay también una situación de entender que hay una potencialidad muy grande en el material este que construimos conjuntamente. No me refiero solamente a los coordinadores, sino me refiero a toda la iniciativa y a todas las redes de trabajo. Entonces yo ahí estoy convencido, digamos, en ese sentido, de que más allá de que esto es una situación a largo plazo, nos esforzamos entre todos en que las herramientas, aunque parezcan, o sea, aunque parezcan complicadas, uno puede entrar de la manera y con la cantidad de experiencia variable. Puede no saber nada de arte, entrar y lo entiende. Puede saber y haber tenido una carrera y puede comparar su experiencia con lo que el manual, digamos, está reflejando. Entonces, ese nivel de lectura amplio, ese nivel de propositivo que tiene el manual, de además ser una herramienta discutible y reformulable, me parece que es una pretensión que tuvimos al principio y logramos. Después lo veremos mañana, a ver si realmente lo logramos, pero estamos convencidos de que el trabajo colaborativo que hemos hecho en esa parte, no sé si a largo plazo nos va a beneficiar, de esto soy prácticamente seguro, pongo las manos en el fuego, pero inclusive hasta yo me atrevería a decir que va a tener también una situación de entendernos,
o sea, una situación de un principio de entendimiento que es fundamental. Yo como arquitecto entendí la obra saliendo de la facultad con el título en el brazo, para que se den una idea más o menos también cómo hay en los otros campos de conocimiento también una cuestión experiencial que no te lo enseña nadie. Bueno, acá pasa, en los niveles educativos también pasa algo parecido. Uno sale y no sabe ni cómo cotizar su obra, ni dónde está parado, ni con quién se tiene que relacionar, ni qué, o sea, y esta cuestión que nombrabas, Adriana, también esta cuestión de hacemos todo un poco. Bueno, también saber diferenciar los roles. Eso creo que es fundamental para entendernos como trabajadores del arte, porque, digo, todos hacemos todo porque somos una máquina de autoprecarización en algún punto. Y ahí Entonces, justamente, creo... Nicolás y Guillermina, me gustaría preguntarles, si un poco para ir cerrando esto también, si ustedes nos pudieran dar, como siempre pido, un mensaje a la colectividad, ¿no? A esta comunidad universitaria, a las juventudes, pero también a todas las personas que nos escuchan y a cuantos podamos alcanzar con este mensaje y con esta plática. A mí me gustaría, digamos, que cerraran con algún comentario cada uno de ustedes sobre esto que estás mencionando, porque a mí me parece súper importante que nos dejen un comentario sobre la profesionalización, la formación, la importancia que tiene la formación, porque en efecto, afortunadamente ahora ya hay como esta posibilidad de especializarse en el ámbito de la gestión cultural, de las políticas culturales, etcétera. Porque sí, de pronto nos encontramos que, bueno, yo hago fotografía, pero de pronto tengo que hacer esto otro, y entonces si tenemos que trabajar en algo de teatro, pues hay que improvisarle, etcétera, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos dieran este mensaje de cierre sobre hablar de esta importancia que tiene esta profesionalización, esta formación académica para el campo de la cultura y el arte. A ver, sí, un mensaje, yo diría, es primero, la profesionalización no solamente viene de cuestiones formales, digamos, o académicas. Me parece que hay una cuestión experiencial, bueno, en el manual está bastante detallado sobre diferentes formas de generar conocimiento, ¿no? Y yo creo que la clave para generar conocimiento es las redes de trabajo, es los grupos de trabajo en ese sentido, es la horizontalidad, ¿no? Me parece que eso también es algo importante que nosotros planteamos desde la iniciativa. O sea, nosotros hemos tenido una horizontalidad con todos los redactores, más allá de que nosotros, bueno, estamos encargados de generar la coordinación, porque alguien tiene que coordinar, y aunque haya una jerarquía en ese sentido, digamos, todas las decisiones que se tomaron en el manual se trataron de tomar de forma lo más horizontal y lo más transparente posible. Y creo que tiene que ver con la situación de las buenas prácticas y con también la situación de la experiencia. O sea, las experiencias no formales, yo también estoy convencido, digamos, de esto que hablaba. Yo aprendí tanto afuera como adentro de la academia. Y también ser sincero con esas experiencias formales y ponerlas en crisis o replantearlas o pensarlas o tratar de reformularlas sin la jerarquía de lo formal o lo informal, sino también viendo, bueno, desde dónde viene un lado, o sea, cuál es la intención de uno y cuál es la intención y cuál es la experiencia del otro, digamos. En ese sentido, yo creo que lo que es interesante de la iniciativa, lo que es interesante de las de todas las instituciones, de todas las gestiones previas, digamos, que ya nombramos, como curatoría forense, como BADB, es esta situación de red compartida, es esta situación de entender que entre todos podemos mejorar y generar conocimiento. Eso me parece como súper importante. O sea, yo he trabajado siempre de esa manera, he aprendido a trabajar de esa manera y por ende es como una situación que a la cual, como lo decía, ver uno de los resultados de este manual y querer pegarlo en mi propia pieza como si fuera un adolescente,
creo que es una de las mejores satisfacciones que uno puede tener, porque no deja de sorprenderse, porque también no deja de poner en crisis es eso que, bueno, es los dogmas o las situaciones que uno tiene como precedentes, sino siempre estar tratando de rearticular desde la convicción, obviamente, desde la ideología y desde la política de cada uno, pero me parece que eso es súper importante. Gracias, Nicolás. Guillermina, ¿cuál sería tu comentario? Mi mensaje. Bien, me quedé pensando que lo que nosotros hacemos desde nuestras diferentes iniciativas de trabajo es intentar hacer explícita, nosotros decimos, a veces bromeamos casi pornográfica, cómo funciona el sistema de arte, y en ese sentido, para algo que nos parece súper importante, que es la habilitación de la libertad. En el siguiente sentido, entender la libertad no como la posibilidad de hacer lo que nosotros queramos, sino entender que no existe tal cosa. La libertad siempre está sujeta a ciertos órdenes, está sujeta a ciertos discursos, a ciertas posibilidades de hacer y de no hacer, que están estructuradas en relación a los otros, ya sea individuos en relación uno a uno, o a los otros grandes organizaciones. Entonces nosotros decimos la posibilidad que nosotros habilitamos de ser libres con este tipo de iniciativas es la posibilidad de que tú puedas elegir el orden que te administra. Si el arte viene siendo de una manera, si el arte viene siendo institucional, en relación al FONCA, en relación al Estado, conocer otra manera te habilita la posibilidad de pensar e imaginar trabajar de otra forma. Entonces nosotros decimos que esta habilitación de la libertad no solamente permite un desarrollo subjetivo inédito para las personas de salir de la manera en que venían haciendo las cosas o imaginar otras formas de trabajo o otras formas de establecer relaciones, sino también la posibilidad de tomar otras decisiones y además en esto de tomar otras decisiones no estás solo probando, sino que somos una gran comunidad que te contiene en relación a la cual puedes probar esas otras formas de trabajo, esas otras formas de vida. Entonces, eso es un poco lo que para mí sería como nuestro mensaje, por decirlo así, principal, la posibilidad de habilitar la libertad. Pues qué belleza, de verdad me quedo con las palabras de ambos. Por un lado, Nicolás apuntando al hecho de esta educación formal y no formal, ¿no? Y la experiencial, pero también a partir de una puesta en común muy a la forma de, no sé, pienso en la pedagogía del oprimido, ¿no? De Freire, en donde sí, es un ir y venir constante, y bueno, apuntando siempre justamente hacia la libertad, como destacas, Guillermina. Así que nada, agradecerles enormemente el tiempo, el espacio y el trabajo que han hecho. Es verdaderamente grato y mientras lo digo me atraviesa como una cosa de energía por la espalda y llega hasta abajo, de ver que somos muchas realmente empujando y pensando cada una desde nuestras trincheras, pero que estas puestas en común sin duda dan energía y aliento para seguir adelante, y pues con eso creo que cerramos esta gratísima conversación, así que a nombre de la Universidad de la Comunicación y de la revista Antidogma, pues les agradecemos y ya estaremos pendientes de ustedes, claro está, y bueno, por lo pronto tienen aquí este espacio aliado para seguir dando salida a todo este tipo de ideas. Y pues muchas gracias. Mañana estaremos pendientes del lanzamiento, por supuesto, del manual y reiterarles, ¿no? Aquí está el espacio abierto. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Guillermina, por haber estado con nosotros y pues seguiremos pendientes. Muchas gracias, Adriana y Reina. Y nada, esto no lo hicimos solamente nosotros, lo hicimos entre todos. Reina está incluida, así que... Sí. Pero no, agradecer y sí, y por supuesto seguirla. Esto, nada, como dije al principio,
planta bases para comenzar.